Bien, muy buenas noches. Como siempre está Rubén, Zioni, Orlando, Cristian. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Gracias, gracias por el retorno. Bueno, iniciaremos, ¿no? Entonces, ya un poquito para ir cerrando esta última etapa. Lo que pretendemos es trabajar el proceso de la investigación cualitativa. Como hemos dicho, imaginamos que en el siguiente módulo también van a hacer algo al respecto, pero con cierta base, digamos, ¿no? Ya van a ir profundizando. Sin embargo, cabe mencionar que es necesario un poquito hacer una introducción al respecto, ¿no? Bueno, ¿cómo están con sus trabajos? ¿Cómo están con las tareas que tenemos? Si hay alguna solicitud, de repente alguna situación. Hoy va a ser el último día de sesión, entonces ya después no vamos a poder acordar nada, sino cerrar nomás ya el módulo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Licen, ¿sería posible ampliar los plazos de los trabajos? Sí, sería posible. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo sería eso? No, es que los foros no he podido participar o los trabajos que ha dejado Uh-huh. y por eso les decía si habría un plazo Para los, más. para los foros, no creo. Para las tareas, sí. Las tareas, podríamos crear un espacio para subir las tareas no enviadas, digamos. Sí, de los que no han podido, entonces subir esas tareas. Crear un foro es un poco más complicado, digamos, ¿no? Pero sí podemos crear unas tareas, ¿no? Entonces eso podría ayudarles a los que necesitan, ¿no? ¿Tienes tareas que no has entregado, Zioni? Sí, dicen, ¿Cuántas se me tareas? ha complicado, estaba con otras actividades más, estaba con otras tareas más, con otro curso y eso igual era casi fin de semana, pero más temprano, entonces no he podido cumplir con las tareas. Pues se habría una opción de un plazo para poder subirlas. ¿Cuál tarea? ¿La 1, la 2, la 3? Casi todas, dicen. Mm, la 3 todavía tienes posibilidad de subir hoy día, ¿eh? Creo que es hasta mañana, ¿no? Entonces, Ya, perfecto, ya. ahí no habría problema. La cuarta va a ser hasta la próxima semana, entonces tienes las otras dos sí podríamos habilitar para todos aquellos, no más de dos porque no creo que sea justo, ¿no? Tres, cuatro, en una sola enviar las cuatro tareas, digamos, ¿no?
Porque Dicen, sí, adelante, Miriam. buenas noches, Lice. Este, me da gusto pasar esta sesión. Las anteriores creo que no había buena información si iba a dar la sesión o no. Lo que decía el anterior colega es cierto, ¿no? Yo había ingresado igual medio atrasada y no estaba bien compatibilizando, digamos, cómo es la metodología digamos, de las sesiones, de las clases, los módulos. Entonces yo tengo un atraso, digamos, casi de un módulo que no pude, bueno, ¿cómo se llama? Enviar mis trabajos, ¿no? Porque bien sí creo que primero envían, creo que en plataforma, luego ya están las evaluaciones, etcétera. Pero ya, lo que sí quería decirle a usted, licenciado, yo tengo igualmente un atraso que a veces ya cerrar la plataforma. También tengo otro diplomado, entonces hay un choque de horarios. Pero sin embargo, este último trabajo estaba viendo lo que es ese perfil. Este último no es un perfil. Se ha leído, si ha entrado a la plataforma, es hacer una historia de vida, una descripción, un estudio biográfico, histórico, personal. Esa es, no es un perfil. He dejado un ejemplo ahí, en la propia plataforma. ¿Lo ha visto o no? El segundo trabajo sí era un perfil de investigación cuantitativa. Hola. Entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? El, Vamos a habilitar un espacio donde dice se va a llamar tareas pendientes, para que puedan subir solo tareas, no foros, no foros, solo las tareas que no han podido entregar. A lo mucho 2 tareas, yo creo, ¿no? No creo que alguien entregue las 4 tareas en una, ¿no? No sería correcto, ¿sí? Entonces eso haremos. Licem, disculpe, era esa de la que dijo usted, la cuantitativa. Sí, la cuantitativa era en la segunda semana, segunda tarea. Era un perfil de investigación, pero he dejado un tutorial, un video que hemos trabajado eso. Exactamente. ¿Para cuándo era, Licem, disculpe, ese trabajo? Hace una semana atrás, al anterior domingo. Y recién viene este otro que dijo, no, historia de vida. La historia de vida es para estas semanas, termina mañana, a las 11 debe terminar. Mm, ese perfil, esa tarea eh, me falta un poco realizarla, no la hice totalmente, tenía alguna. Ya, hola, hola. Ya pueden ver, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo.
Hola. Hola, Licen. Ahora sí. Sí, Licen. Adelante, entonces. Sí, sí, sí. Licen, una consulta. Yo subí la tarea después de 10, 15 minutos de plazo. No sé si va a poder ser tomada en cuenta o la podría subir al espacio que usted la va a crear. No, sí, Hola, sí, está bien, está ¿me bien. escucha, Licen? Sí, sí, sí. Hola. Sí, se escucha, se Sí, se escucha. escucha, se escucha. Allá. Licen, sí, se ve, Licen. Le consultaba, Licen, yo subí la tarea después de unos 10 minutos del plazo. No hay problema. Licen, sí, le decía. Subí la tarea después de unos 10 minutos del plazo, no sé si eso va a ser tomado en cuenta. Allá. Sí, no hay problema, no hay problema. Porque un poco Ya, está bien, licenciado, gracias. como está diseñado la plataforma, es de la siguiente manera. Se tiene un tiempo en el cual se tiene que entregar y generalmente se pone una gracia de 10 15 minutos en el cual se entrega con retraso, pero igual permite la entrega. Pasada esa hora ya no permite entregas, ¿no? Entonces eso es cuando no coincide la hora de entrega con la ampliación de unos minutos y ya. Pero cuando la hora de entrega y la hora de subida son la misma, última, entonces se cierra. Eso para todos entonces. Bueno, iremos entonces entrando en este proceso de la investigación cualitativa, que un poco es a muchos no gusta, ¿no? Pero tiene sus características muy interesantes, digamos. Nos permite trabajar temáticas un poquito no abordadas por las investigaciones cuantitativas, por las investigaciones de enfoque cuantitativo. Y para ello, poco esta investigación pretende dar una visión paradigmática de lo cualitativo, ¿no? Que busca un poco llamar la atención para ser investigado, ¿no? Hay temas de sentimientos, de espiritualidades, de vivencias y subjetividades que no pueden ser investigados desde un enfoque cuantitativo. Entonces ahí un poco ayuda la investigación de enfoque cualitativo, que habíamos dicho que son algunos tipos, ¿no? A ver si me acuerdo, el fenomenológico, el etnográfico, la investigación acción participativa, los estudios de caso, los estudios bibliohistóricos, biográficos, ¿no? Y esta investigación un poco ontológicamente denota la naturaleza del estudio, ¿no? Es decir, va más allá de lo que se puede observar, ¿no? Entra en otros elementos más subjetivos, ¿no? Y bueno, a manera de interrogante lleva a esclarecer algunas dudas que el otro enfoque no puede mostrar, ¿no? Por ejemplo, la vivencia de ser madre, ¿no? Desde un punto de vista del enfoque cuantitativo, ser madre implica, ¿no?, más tiempo, más responsabilidad, y cuánta más responsabilidad, entonces trata de cuantificar. En cambio, desde la vivencia del enfoque cualitativo, ser madre implica otros elementos más, ¿no? Eso es lo que quiere rescatar este enfoque. Y a partir de eso, un poco, cuando nosotros nos planteamos un problema de investigación cualitativa, lo primero que vemos es la contextualización de la investigación, ¿no? Es decir, en qué contexto se está investigando. Y eso es bien importante porque no es lo mismo un contexto de investigación general que un contexto de investigación particular. Y ahí, por ejemplo, los contextos de investigaciones particulares de realidades muy específicas son mucho más ricas, ¿no? En cambio, los contextos generales como que estandariza a todos, ¿no? Por eso ahí hay una desviación estándar, media,
por dónde va la media, por dónde va la desviación estándar, este tipo de cosas, ya que quiere homogeneizar a todos. En cambio, la investigación cualitativa no, particulariza y entra en un contexto muy, muy específico, ¿no? Entonces, de ahí el abordaje del objeto de estudio, del sujeto de estudio, desde su esencia, busca los elementos que contribuyen un paradigma social, un paradigma humano un poco más profunda, ¿no? Busca unas relaciones más dinámicas, más relacionadas. Un minutito, me está llamando mi hijito. Un minutito, por favor. ¿Qué? Bueno, mil disculpas, ¿no? Antes de ser docente soy padre en mi escala de valores, y eso es un elemento subjetivo, digamos, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que la investigación cualitativa pretende mostrar, ¿no? Esas relaciones y esas estructuras que no son estáticas, sino que son más bien dinámicas en el relacionamiento de las personas, ¿no? Para la investigación cualitativa, la libertad que tiene el sujeto, la persona, es recontra importante, ¿no? Porque le permite mostrar en toda su plenitud verdaderamente lo que él es, lo que él siente, ¿no? Entonces, ese es el elemento importante de las investigaciones cualitativas, para plantear sobre todo una realidad del investigador que inicie en lo particular de las personas. En esta particular implica entrar en el campo, convivir con él, implica en el sitio, en el campo en el cual se está trabajando, ¿no? Es bien interesante esto. En algún momento hemos hecho un trabajo etnográfico con la doctora María Luisa Talavera, ahora que me acuerdo, una etnógrafa de la UNSA, que hacía este tipo de investigaciones desde la reforma educativa, la ley 15, la ley 070, interesantes trabajos de investigaciones de enfoque cualitativo. Bueno, a partir de esto podemos ir estableciendo una relación entre las formas en las cuales nosotros cognitivamente procesamos esta información, que tiene que ver con el pensamiento y el discurso en la investigación, ¿no? Hay estilos de pensamiento inductivo concreto, es decir, que va de lo particular a lo palpable, a lo visible, y que muestra un pensamiento aritmético probabilístico, y la sintaxis, la forma en la cual se organiza esto, es en párrafos cortos, en oraciones breves, en secuencias y en referencias o detalles sobre características tangibles, visibles. En cambio, el pensamiento deductivo abstracto, que va de lo general a lo particular, porque hay una realidad muy específica, va de una lógica formal, ¿no? Y esto lo hace en párrafos más largos, tratando de explicar relaciones, tratando de encontrar causas, el porqué y las consecuencias de determinadas situaciones. Y bueno, el introspectivo vivencial, verbal, informacional, que tiene textos no rigurosos, pero con perspectiva estética, por ejemplo, el tema de historia de vida, que trata de sí describir una serie de hechos, una serie de antecedentes que están relacionados entre sí y que además tenga una lectura agradable, ¿no? El pensamiento complejo dialógico, de acuerdo al momento,
Estos textos son mucho más abiertos, mucho más flexibles, no tienen rigurosidad. Y esto se hace cuando nosotros estamos haciendo investigaciones cualitativas. Nosotros demostramos por lo general un pensamiento deductivo abstracto, ¿no? Una lógica formal en el cual tratamos de expresar en los párrafos de manera amplia, por eso son párrafos largos y explicativos, y ahí vienen las categorías, el análisis de contenido, el análisis, triangulación de la información y todo esto, ¿no? Para que tenga coherencia precisamente, que del todo vayamos a lo particular. Y bueno, desde este punto de vista del propósito de la investigación, podríamos ir definiendo ya más de manera práctica una diferenciación entre el planteamiento del verbo de acción que tienen las investigaciones, ¿no? Y como podemos observar acá, a ver, como podemos observar, me voy a agrandar un poquito. Los verbos que son, ¿no?, la forma en la cual se expresan las intenciones, la búsqueda, el fin de la investigación, nos muestran la característica bien importante, ¿no? Por ejemplo, en enfoque de investigación cuantitativo, verbos como determinar, analizar, definir, establecer, medir, demostrar, verificar y probar, que son eminentemente verbos cuantificables, medibles, precisos, podríamos decir, ¿no? Y eso es lo que busca, digamos, este tipo de investigación, este enfoque de investigación. Pero en cambio, los verbos de las investigaciones cualitativas, fíjense, tienen una característica un poco más amplia, ¿no? Y da lugar a que se puede incorporar muchos elementos. Por ejemplo, comprender. ¡Wow! ¿Cómo podemos comprender en su verdadera magnitud una situación, ¿no? Porque el comprender conlleva una serie de relaciones de elementos, decimos multifactorial, multidimensional, porque una cosa no se puede comprender sin la relación con las otras, pero sí podemos determinar una situación dejando constante las otras, ¿no? Entonces, estos verbos nos dicen más o menos por dónde va a ir una investigación. Por ejemplo, interpretar. El interpretar siempre es desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Desde el que lo está realizando. Mostrar, buscar, generar, relacionar, explorar, comparar o contrastar, reflexionar, visualizar. Este verbo sentir es muy, muy cálido, ¿no? Expresa bastante subjetividad. Entonces, si nos damos cuenta, entre los verbos de las investigaciones cuantitativas y los verbos de las investigaciones cualitativas, en su planteamiento, ya tiene más amplio, más cálido, elementos que van a dar lugar a poder hacer libremente una metodología, ¿no? Ya hay verbos que se utilizan en ambos, ¿no? Es decir, es indiferente poder utilizar en el enfoque cualitativo o en el enfoque cuantitativo, como descubrir, configurar, diseñar, construir, mostrar, comparar, relacionar, evaluar, interactuar, englobar, globalizar, incluir, validar, contrastar, contextualizar, complementar y aproximar. No puede ser usado en ambos porque da lugar a medir, pero también da lugar a ser un poco más amplio. Tal vez algún comentario al respecto. Pues alguien me preguntaba, ¿no? Por ahí me ha pedido que un material. ¿Y cómo yo puedo hacer una investigación vinculado a los enfoques y a los paradigmas? ¿No? Las investigaciones están estrechamente ligadas a los enfoques y a los paradigmas en todo momento, desde la idea de investigación, desde el planteamiento de los objetivos, desde las preguntas. Vamos a ver algunos ejemplos de pregunta que son un poco mucho más amplia, mucho más subjetiva y que dan lugar a trabajos más flexibles. En cambio, las investigaciones cualitativas, todo lo contrario.
¿no? Entonces no es en una etapa o en un momento. Sí se menciona en la metodología, el enfoque va a ser este y el paradigma va a ser este, pero en la redacción, en los instrumentos, en las técnicas, en el muestreo, en el planteamiento, tienen características muy particulares. Si hay alguna consulta aquí o algún comentario, de repente. Bueno, entonces, un elemento importante. Dice, Sí, adelante. dice una en estos, cuando son mixtos, Ya. Cuando son mixtos, estos verbos no son aplicables. ¿No? Aquí voy a poner, no nos va a dar el tiempo para hacer la investigación mixta. Yo espero que ojalá no esté dejando muchos contenidos para la otra, para los otros módulos, pero por ejemplo las investigaciones mixtas lo que pretenden, hemos dicho por lo general, es solucionar un problema, ¿no? Entonces, ¿qué verbos se puede utilizar? Mejorar, plantear, que tienen que ver con proyectos, ¿no? Entonces, si ustedes ven un proyecto, siempre quieren mejorar, plantear, además de establecer una situación deseada y a partir de eso proponer, ¿no? Entonces, esos son los verbos de investigaciones mixtas, que vinculan, sí, generación de conocimiento, generan conocimiento a partir de herramientas y encuestas, observaciones, a partir del trabajo de los sujetos, pero siempre plantean algo, siempre termina en una propuesta de mejoramiento de esa situación. ¿Alguna consulta más? Bueno, en todo esto, en la investigación cuantitativa hablamos del marco teórico. En cambio, en las investigaciones de enfoque cualitativa hacemos referencia inicialmente a un estado del arte, ¿no? Esto porque se asume desde una perspectiva epistemológica que la construcción del conocimiento no se parte de cero, sino que hay ya desarrollado, elaborado, trabajado, investigado sobre la temática algo. Entonces se hace un estado del arte. Las dimensiones en las que se ha estudiado el objeto de investigación hasta nuestros días, ¿no? Para involucrar al lector en profundidad de la investigación y la relevancia de la misma. ¿Qué implica esto? Implica que tengamos que revisar qué trabajos se han desarrollado hasta el momento, ¿no? Y por lo general los trabajos que se han ido desarrollando hacen referencia a esto. Entonces no deja de lado, y esto es bien importante en una investigación de tipo cualitativo, porque te da una perspectiva, ¿no? Busca la otredad en la investigación. Esto es un filósofo que habla de la otredad del otro. Este filósofo dice que el otro es el sujeto al que debemos entender y comprender, porque al entender su existencia estamos entendiendo también a él. Cuando no existe esta persona, cuando le ninguneamos, es ninguno, entonces deja de existir. Entonces el otro
por eso él habla de la otredad en la investigación, tiene que estar relacionado con lo que se reconoce la existencia de otros estudios, de estudios previos, de abordajes de la investigación metodológica desde otras perspectivas, enfoques y todo esto, ¿no? Y sobre todo siempre en el ámbito de una investigación cualitativa, que después vamos a ver que las temáticas, por eso habíamos hecho una práctica de 5 ejercicios, si mal no recuerdo, que tengan que estar relacionados con algún tema vinculado al enfoque de investigación. Y luego está el corpus teórico, cuerpo de teorías. No es un estado de arte, tampoco es el reconocimiento de otras investigaciones, sino es el relacionamiento de categorías que van explicando un determinado fenómeno, ¿no? Y este cuerpo de teorías, ya un poco relacionado tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cualitativo, buscan básicamente 3 objetivos: el de sistematizar, el de describir, primero describir, sistematizar y explicar nuestro sujeto, nuestro objeto, nuestro tema abordado, ¿no? Entonces se tiene como un objeto de construcción desde una perspectiva epistemológica, ¿no? Y hay revisiones o teorías o enfoques que se han dado. También en el enfoque cualitativo hay teorías contrapuestas, ¿no? Es decir, que una refuta a la otra, y a partir de la refutación de una y la otra se va construyendo nuevas teorías. Y precisamente yo tengo la posibilidad de conocer a algunos antropólogos que trabajan en estos ámbitos de la investigación cualitativa y hacen bastante énfasis en el conocimiento, la perspectiva teórica que uno va a asumir en la realización de trabajos de investigación cualitativa. En el tema de la investigación desde el enfoque metodológico que le vamos a dar, ¿no? Ya hemos establecido que la metodología tiene que ver, por definición, ¿no?, un conjunto de pasos y procedimientos, la utilización de estrategias, técnicas y herramientas para lograr lo que estamos buscando. En este caso, el entendimiento de una realidad, ¿no? El entendimiento de una realidad, que es un elemento importante, principal en una investigación cualitativa. Un diseño es abierto, ¿no? Algún momento me preguntaban, creo, no sé si está aquí el diplomante, el colega decía, la investigación acción participativa no es una metodología de investigación propiamente dicha, porque no conlleva una serie de pasos, desde luego. Igual después vamos a ver algunas etapas y algunos procesos, pero en este tipo de investigaciones es mucho más abierto, más flexible, y va emergiendo conforme se va trabajando, ¿no? Se puede plantear una hipótesis y después cambiarla, no cambia mucho la metodología en ese sentido. En cambio, si cambias la hipótesis en una investigación cuantitativa, como que todo se te destroza, las variables están por otro lugar, los objetivos ya no están relacionados ni con la hipótesis ni con la pregunta, las variables se centran en otras cosas, ¿no? En cambio acá, no, las hipótesis guían, ayudan, dan luces, pero no es una parte central, ¿no? Y de ahí que una metodología más flexible, más emergente, porque los pasos van saliendo conforme se va desarrollando la investigación. Ahora, desde luego, esto no implica que es un dibujo libre, que yo hago lo que quiera, y porque yo hago lo que quiera es investigación debido a que es un enfoque cualitativo. No, como vamos a ir viendo, hay fases y hay etapas que hay que ir siguiendo, y en esas fases y en esas etapas podemos ir viendo esta flexibilidad y esta emergencia de nuevos pasos, ¿no? En la muestra de un estudio cualitativo se cuenta con casos que poseen y brindan información requerida, es decir, es una muestra intencionada.
Ya hay algunos métodos y técnicas de muestreo, bola de nieve, sujetos tipo, sujetos expertos, sujetos caso, que se constituyen en muestras intencionadas, ¿no? Dirigidas. Lo que se quiere es captar información rica, abundante y en profundidad de cada caso seleccionado, ¿no? Si tenemos que hacer unas 10, 20, 30, 50 entrevistas, se la hace y luego se va trabajando, como vamos a ir viendo algunas herramientas que se utiliza en este enfoque. Es por eso que muchos del éxito del tipo de investigación depende de la capacidad del investigador para observar y para analizar e interpretar la información. Esto es importante porque depende cómo uno enfoca y entiende la cosa que está observando, va a encontrar la riqueza, ¿no? Un poco comentando sobre trabajos de investigación, este amigo antropólogo me decía como que en la ciudad del Alto todo está relacionado, ¿no? No hay así el grupo de transportistas, el grupo de comerciantes, la clase de gremiales, no hay, ¿no? Un gremialista es a la vez transportista, pero a la vez es también dueño de unas casas, por tanto renta y tiene ahí sus galerías, ¿no? Entonces no es diferenciar. Entonces esa capacidad de entender y de relacionar las cosas está precisamente porque tenemos un pensamiento diferente, una estructura de la mente que nos permite ampliamente encontrar esas relaciones desde el punto de vista metodológico, ¿no? Y de ahí hay algunas herramientas técnicas que nos permiten, ¿no? Una técnica por excelencia es la observación, ¿no? Y es la observación participante, ¿no? Es decir, no es una observación de laboratorio, no es una observación no participante, es básicamente una observación participante debido a que tenemos nosotros que vivir el cotidiano con ellos para que podamos entender su verdadera realidad. Y de ahí que, miren, ahí está uno con gorrita y todo escribiendo, y ahí comete un error, por ejemplo, el observador, ¿no? No se mimetiza con la gente. Probablemente alguien diga, ¿y por qué tienen que mimetizarse? ¿No? Más bien que sepan que lo están observando. Cuando no se mimetiza, las observaciones tienden a ser influidas por este sujeto externo. Entonces, lo que se quiere es un poquito que actúen de manera natural y sean libres, ¿no? Bueno, hay instrumentos también como la entrevista, ese diálogo abierto, sincero, en el que podemos nosotros ir trabajando para poder primero extraer información. El análisis lingüístico que se hace de las palabras, porque uno no es que al hablar, todos los lingüistas, si tenemos algún lingüista nos puede ayudar, no es que al hablar uno comete errores, sino que la expresión lingüística es la expresión de la estructura de pensamiento cognitivo. Y por ello la entrevista, el diálogo, nos permite un poco capturar esto, ya sea unas entrevistas estructuradas, semiestructuradas, o una entrevista en profundidad, ¿no? No esas entrevistas donde te dan estas 10 preguntas tienes que hacerme y yo te contesto porque yo ya vengo con las respuestas. No, una entrevista abierta, libre, y si el investigador es a ver, como decimos, es hábil, puede ir profundizando y extrayendo bastantes cosas. Aquí está lo que les decía, ya en los aspectos metodológicos que tienen que ver a las técnicas de análisis de la información, mientras en la investigación cuantitativa estamos sacando modas, medias, medianas, tablas de frecuencia, pruebas de hipótesis, T y todo esto, en las investigaciones
cualitativa, lo que hacemos es intentar hacer un análisis de contenido. ¿Qué contiene lo que se está observando, lo que se está entrevistando, lo que está diciendo, lo que está expresando con el cuerpo, con las palabras, con las acciones, ¿no? Y básicamente tiene el objetivo del análisis de contenido, es la producción de un metatexto, es decir, de entender más allá de lo que se puede ver. Bueno, algunos de repente han visto este programa infantil de ese tiempo, los Thundercats, en el que dice: espada del augurio, muéstrame más allá de lo evidente. Algo así, ¿no? Estos contenidos tienen que mostrarnos más allá de lo que observamos. Bueno, la categorización no nos va a dar tiempo, ¿no? Es un análisis de contenido muy interesante, ¿no? Creo que el anterior hicimos, no sé si en este diplomado o en otro que estoy dando, hicimos un ejemplo muy general de esto. La categorización, que es básicamente una búsqueda minuciosa de claves que nosotros les asignamos a un conjunto de expresiones, imágenes o diálogos o palabras, ¿no? Y a partir de esas categorizaciones nosotros vamos generando un análisis, ¿no? Podemos categorizar, por ejemplo, un conjunto de estos elementos, los ponemos a 2, categoría A2, que va a implicar búsqueda, categoría A3, que va a implicar emergencia de objeto, ¿no? Entonces a todos estos elementos les asignamos una clave que nos permite entender, y cada vez que esté relacionado, se parezca desde nuestra perspectiva, lo vamos añadiendo a eso. Bueno, la codificación es el proceso por el cual la información de una fuente es convertida en símbolos para ser comunicada. En otras palabras, es la aplicación de las reglas de un código, ¿no? Y acá, por ejemplo, nosotros por lo general codificamos, ¿no? Codificamos: 0 va a ser determinada cosa, 1 va a ser determinada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto ustedes han debido oír el sujeto X. Esta codificación del sujeto X implica determinada categoría, determinado contenido, determinadas características, que es muy diferente al sujeto Z, y puede ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, de ahí 0 y 1 es una codificación que hacemos nosotros de la información en la investigación cuantitativa utilizando la estadística. Pero acá ya utilizamos otro tipo de codificaciones, intentando evitar, ¿no?, el 0, el 1, porque esto en sí misma ya tiene una jerarquización: el 0 menor a 1, vacío, y 1, contenido de algo, ¿no? Y en cambio aquí en letra y todo esto ya tiene diferente connotación. Bueno, ahí la estructuración, que tiene que ver con la ordenación lógica para el abordaje, la investigación, ¿no? Una estructura siempre implica no una estructura piramidal, tampoco una estructura horizontal o una estructura circular, ¿no?, que tiene que ver un poco con la organización, sino la estructuración lógica de un pensamiento inductivo, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto. Y bueno, lo que les decía, ¿no?, la triangulación, y precisamente viene del triángulo, ¿no? Entonces acá tenemos un instrumento, vamos a decir que es un cuestionario, aquí tenemos una observación, un diario de campo, y aquí tenemos todo un análisis teórico. Entonces, la triangulación nos permite ver si esta categoría, este contenido que estamos agarrando, por decir Z,
está marcado. Si esto aporta esto, si esto aporta esto, si esto aporta esto, por tanto es coherente la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, este análisis se hace en la triangulación de la información. Hay técnicas para poder ir trabajando esto. La contrastación, bueno, también conocido como una comparación de sujeto A con sujeto B, o un sujeto H con un sujeto P, ¿no? ¿Qué diferencias, semejanzas, qué características tienen entre ellos? ¿En qué manera se pueden ir relacionando? ¿No? Eso es la contrastación. Y bueno, la teorización, que tiene que ver con una construcción teoría o de teorías a partir de lo que nosotros hemos encontrado dentro del objeto de estudio. Bueno, ¿hay algún comentario? Están muy callados hoy. Preguntaremos, pues a ver. Orlando Galeán. Dice, Adelante, Miriam. yo, un poquito si podían más aclararnos sobre la categoría, no le estaba entendiendo un poquito, por favor, le rogaría, sobre la categoría, categorización. Ya. Cuando nosotros hacemos un análisis de... ¿Podría darnos un ejemplo, por favor? Ya. Cuando nosotros hacemos un análisis cuantitativo, categorizamos. Por ejemplo, en los militares. Entonces tenemos acá una categoría, vamos a decirlo A, una categoría B y una categoría C. Y esta categoría, desde un análisis cuantitativo, implica jerarquía, ¿no? Porque A es mayor que B y B es mayor que C. Por tanto, C es menor que B y mucho menor que A. Entonces, ese es el análisis de categorías que se hace una investigación cuantitativa. En cambio, en un análisis de investigación, categorías llamamos categoría A, categoría B, categoría C. No implica jerarquía. No implica que esta A sea más que este B y que este B sea más que este C y en consecuencia es mucho menor C que A. Lo que decimos con la categoría es que un conjunto de características del sujeto A le hacen a él un sujeto A. Un conjunto de características del sujeto B le hacen a él un sujeto B. Y no le hace ni más ni menos, simplemente le hacen diferente. Y lo mismo en el sujeto C, un conjunto de características. Entonces, vamos a generar categorías de investigador. Ahí está. Categorías de investigador, ¿no? Cuando yo hago una entrevista y pregunto cuál es el sentimiento y el pensamiento que tienen los investigadores a la hora de entrar a hacer el trabajo de campo. Entonces acá, categoría A, investigadores de enfoque cualitativo. Categoría B, sentimientos y sensaciones de investigadores de tipo cuanti, ¿no? Y acá, investigadores mixtos. Entonces, fíjense, no hacemos más ni menos. Lo que hacemos es generar categorías que les permita diferenciarse de otros, pero en una relación no de jerarquía, sino en una relación de diferenciación.
Y ciertamente, ¿no? Cuando hacen trabajo de campo, los investigadores cualitativos se preparan más subjetivamente, se preparan más teóricamente, se prepara a entrar, entre comillas, a una realidad diferente a la suya. En cambio, en un investigador cuantitativo no, ¿no? Aplicamos un cuestionario, aplicamos una entrevista, aplicamos lo que tenemos que aplicar, pero tiene otra connotación. Y lo mismo acá. Entonces a eso nosotros llamamos categorías. Y bueno, se categoriza cuando tienes, por ejemplo, un cuaderno de campo. Un cuaderno de campo uno puede tener acá transcrito, día 1, ¿no? Día 1 de un etnógrafo empieza a hacer un cuaderno de campo y tiene aquí todas sus anotaciones describiendo lo que ha acontecido para él ese día. Y aún ahí esta descripción es subjetiva porque es desde la perspectiva de él, ¿no? Y en función a eso ya puede ir categorizando. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, a ver, estoy queriendo cambiar de colorcito. Que por ejemplo, toda esta partecita pertenece a la categoría A. Esta otra partecita pertenece a la categoría B. Toda esta partecita pertenece a la categoría C, porque son características de cada uno de ellos. Como digo, acá tenemos que tener nuestra entrevista para categorizar. Uno, a ustedes, la idea, cuando hagan este tipo de investigación, quiero categorizar. Esta es mi entrevista. Por favor, ayúdeme. Ahí ya podríamos ir generando con ustedes. ¿Cómo nosotros trabajamos esta categoría? 1. La teoría ayuda. Porque en la teoría puede haber ya categorías previamente establecidas. 2. Nosotros podemos proponer nuevas categorías, ¿no? Es decir, características que engloba a una determinada situación, si no queremos sujetos. Eso es la categoría. Espero haber profundizado un poquito más. Bueno, haciendo ejercicios esto desde luego es mucho más práctico, ¿no? Es como estadística. Estadística tienes que tabular, graficar, sacar modas, desviación estándar y todo esto para poder entender. Lo mismo acá, ¿no? Hay que tener una entrevista, un cuaderno de campo e ir generando categorías. Bueno, la teoría dentro de una investigación cualitativa, como hace un momento decía, es importante porque nos permite, Gracias. no hay de qué, mire, nos permite un poco ver las actividades formales del trabajo que implica la teorización, y esto nos permite percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especular en base a una teoría, ¿no? Es decir, que el proceso cognitivo de la teorización consiste en describir y manipular categorías y las relaciones entre ellas, ¿no? Si no la hemos creado, hay categorías. Por ejemplo, en el magisterio, categoría docente, emérito. Que ya tiene 15 años de no sé qué, que ya es años, gana más. Esa categoría docente, por ejemplo, es desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? Pero desde una perspectiva teórica de la investigación cualitativa no tendría que jerarquizar, ¿no? Sino más bien de establecer características. Este proceso trata de intentar integrar en un todo coherente y lógico de los resultados de la investigación. No nos olvidemos que en una investigación cualitativa todo está estrechamente relacionado. Es decir, si yo voy a estudiar la emocionalidad de los investigadores a la hora de entrar al trabajo de campo, como hace un momento le decía, ¿no? Me está llamando mi guagua, yo antes de ser docente soy papá. Ese elemento es una característica integral, ¿no? Porque yo no me puedo deshacer de ser eso, no puedo dejar, ¿no? A ver, yo ahora soy docente y dejo de ser padre, por tanto todo lo que sucede fuera
de mi función de docente no me interesa porque ahora soy docente. No hay eso en una investigación cualitativa. No se vincula. Por eso es la riqueza en un trabajo. Bueno, ya acá en las reflexiones y los hallazgos implican que a partir del trabajo de campo que hemos hecho, de la utilización de estas herramientas, de la utilización de la categorización, del análisis de contenido, de la codificación y todo esto, esto nos ha de permitir generar algunas reflexiones, y estas reflexiones me han de generar algunos hallazgos, ¿no? Algunos hallazgos. A ver, podemos hacer una investigación, a ver si alguien se anima. Bueno, de nuestro caso, que ha sonado del país y en La Paz, ¿no? El caso que lo llamaron inicialmente el psicópata sexual, ¿no? Entrar a su subjetividad, entrar a ver y empezar a entender estos pensamientos nos ha de permitir hacer reflexiones para que desde un punto de vista educativo, ¿qué es lo que podríamos hacer para no llegar a esto? Desde un punto de vista social, ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Y ahí vamos generando hallazgos o cosas nuevas que nosotros lo hemos hecho a partir del análisis. Es como las conclusiones y recomendaciones. Bueno, ahora sí, acá con esto ya vamos terminando. Aquí hay unos ejemplos de planteamientos. Bien. El planteamiento cualitativo es más abierto, es expansivo, es no direccionado, se fundamenta en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia vivida, en la parte empírica. Se aplica a un menor número de casos, siempre la muestra es más pequeña, más manejable. El entendimiento del fenómeno es todo con sus dimensiones internas, externas, pasadas, presentes, vinculadas a lo que es en todo su ser, ¿no? Se orienta a aprender la experiencia desde el punto de vista de los individuos, ¿no? Viendo los valores, los procesos, generando teorías que han de permitir unas perspectivas desde el participante o desde el que está siendo investigado. En cambio, los planteamientos cualitativos son más precisos, nos dan datos, nos quieren mostrar ¿y cuál es el problema? Dicen, ¿no? Ese es el eterno problema de las investigaciones cuantitativas. ¿Y cuál es tu problema? No entiendo, a ver, precisate, dicen, ¿no? Entonces ya ahí lo que están queriendo es decir, a ver, anda al punto, ¿no? Está enfocado en variables más exactas, está direccionado por estas variables y estos indicadores, la fundamentación en la revisión de la literatura, ciertamente, ¿no? Se aplica en gran número de casos que sean representativos, por eso se saca un muestreo probabilístico en muchos casos, viendo niveles de confiabilidad. El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones, considerándolas más significativas por estudios previos, es decir, si se ha dado, entonces asumimos eso y agarramos esas variables, ¿no? Se orienta a probar teorías, a generar hipótesis y explicaciones, así como para evaluar efectos de una variable sobre otras, estableciendo correlación, y por eso hay correlación de Pearson, correlación de Sperman, correlación Chi, explicativos, estableciendo relaciones entre variables T, T de Student, la normal, Z y este tipo de índices que tratan de explicar la relación y la causalidad y determinación de una variable sobre la otra. Bueno, un ejemplo práctico de comparación entre planteamiento cualitativo y cuantitativo, ¿no? El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación. Un minutito, por favor.
Ya está. Bueno, por ejemplo, ¿no? En un trabajo de investigación, el propósito del estudio desde el punto de vista fenomenológico es comprender las emociones de los jóvenes. Fíjense, ¿cómo podemos cuantificar una emoción? Se intenta, desde luego, ¿no? La escala Likert, el diferencial semántico, nos permiten tratar de medir la emoción, ¿no? Es decir, cuando uno entra a un hospital, si hay algún médico por acá nos puede ayudar, ¿cómo podemos sentir la emoción que está sintiendo él a la hora de entrar a una operación? Por ejemplo, a mí, entrar a una operación me ha dado recontra miedo. Pero, ¿cuánto miedo tiene una persona? ¿Qué diferencia hay entre el miedo de una y otra persona? Entonces, esos son elementos de investigaciones cualitativas, ¿no? Que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en el hospital privado de Salta, un ejemplo, ¿no? Mediante entrevista en profundidad. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosa. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas y corazón, o reparación de aneurismo o extracción de un tumor cerebral. Fíjense, uno entra al hospital y ya, ¿no? Una investigación cuantitativa seguramente te tratará de medir el pulso, te tratará de medir la presión y otras cosas, ¿no? Para ver cómo te sientes. Pero ya desde un punto de vista mucho más cualitativo, el sentimiento, cómo está pensando, qué está en la mente de las personas, y eso hace que actuemos de diferente manera. Ese es un estudio cualitativo. Y bueno, aquí podríamos plantear algunos objetivos. Fíjense que acá conocer, yo por ejemplo en investigaciones cuantitativas no recomiendo poner conocer, porque es muy amplio, muy vago, da lugar a muchas cosas, ¿no? Pero sí en investigaciones cualitativas permite conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo. Es aplicable las investigaciones cualitativas en los ámbitos también de salud y de otros, hasta en ámbitos económicos. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. ¿Cómo viven y qué significa eso? Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen de la etapa preparatoria. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa por su mente? Por ejemplo, yo me estaba operando y dije, a ver, cerraré los ojos y dormiré. Y probablemente con eso todo acabe, ¿no? En cambio otros no, deben pensar en sus hijos, en su familia, en sus bienes, en no regresar, una serie de cosas que vienen. Y lo que se intenta es comprender eso. Y a partir de esto, bueno, podemos generar algunas preguntas. Fíjense, ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? ¿No? Fíjense, la misma temática hace que este objetivo tenga una redacción. ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿No? Fíjense, ¿cómo yo saber la vivencia? Podemos saberlo a partir de vivir y estar y acompañar con ellos. ¿No? ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa de la operación? Y a partir de eso, un ejemplo práctico, acá está, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar o consecuencias de un desastre natural. Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de desastres naturales? ¿Por qué estamos interesados en la investigación complementaria del planteamiento junto con la viabilidad del estudio? Y bueno, aquí hay una justificación en términos resumidos que nos permite un poco entender esto, ¿no? Al entender el significado de tales experiencias y la realidad
de la persona, del individuo, del sujeto, que podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en estos casos, ya sea de desastre, y plantear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal encuentro, tal información, tal conocimiento nos ha de permitir al menos una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar. Muy adecuado esto en estos momentos de pandemia, ¿no? La viabilidad. Hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimientos para ello. Bueno, ahora sí, consultas y preguntas. Y si no, pues yo les pregunto, yo los consulto, ¿no? ¿Alguien? Todos ya estarán viendo la novela. Rubén Ballesteros, ¿alguna consulta? Creo que en algún momento. Nada, colega Rubén. Licen, una consulta. Metodología de Licen, sí, una pregunta. Adelante, adelante. Licen Conza, buenas noches. Bueno, me pareció muy interesante toda la explicación, ¿no? Y a lo que estaba viendo, siempre digamos, viendo cuál sería la aplicación o la aplicabilidad, digamos, en mi área de acción o mi campo profesional, ¿no? Yo soy más del tema cuantitativo, sin embargo, obviamente, entendemos que el tema de la investigación actualmente tiene una tendencia a utilizar investigaciones mixtas para enriquecer los resultados de la investigación. Entonces, de ahí que es bastante interesante, ¿no? El tema de la investigación cualitativa y que nos permite tomar, digamos, ciertas herramientas, ¿no? Como son entrevistas o entrevistas en profundidad. Yo creo que la clave debe estar en el diseño según lo que nosotros querramos comprender o entender de algún fenómeno, ¿no? Para luego poder plantear alguna propuesta de cómo abordar esos temas cuando se presenten casos similares a futuro. No sé si estoy en lo correcto. Esa sería mi consulta, licenciado. Gracias, Rubén. Ciertamente, eso es lo que tú dices es exacto. Ahora las investigaciones ya no son puramente cualitativas ni puramente cuantitativas, aunque se siguen haciendo, ¿no? Los estudios experimentales, por ejemplo, se hacen y están al orden del día. Ahora más que nunca en el tema del COVID, estudios experimentales de tipo cuantitativo se la hace. Y algunos hasta han dicho que nosotros somos los sujetos que estamos siendo investigados, ¿no? Como muestra. Pero también hay el otro enfoque cualitativo, a ver cómo encaramos esto, ¿no? Ya después estas investigaciones se unen y bueno, sí hay que ver estas características, cambios fisiológicos, cambios emocionales y todo esto, pero cómo va afectando a nivel social, a nivel cultural, a nivel laboral, a nivel familiar, este tipo de situaciones. Ya están saliendo estas investigaciones, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y bueno, la utilidad práctica de estas investigaciones tendrían que, ¿no? Por definición, la investigación cuantitativa lo que quiere es generar conocimiento. Lo que en investigación cualitativa, por definición, lo que quiere es comprender y entender determinadas realidades. Ambos diferentes, pero a la vez quieren generar información y conocimiento y entender la realidad, pero no tanto con la finalidad de la mixta, que es generar la utilidad práctica de estos conocimientos y por tanto dar algún tipo de solución. Entonces por ello se van vinculando estos dos, ¿no? Gracias, Rubén. Miriam, nos estabas comentando. Sí, licenciado, una consulta. Bueno, a mí
prácticamente yo soy del área social, pero a veces algunos trabajos lo hacemos de manera mixta, ¿no? Sin embargo, en el enfoque cualitativo, ¿cuál es más adecuado o cómo se puede, digamos, determinar la población muestra? Una pregunta. Y la otra, bueno, en alguna literatura nos señala que, digamos, el enfoque cuantitativo es la que le da la mayor garantía de la investigación. Algo leí por ahí. No sé si me podía un poquito aclarar al respecto, ¿no? Y además el enfoque cualitativo se puede también realizar los estudios de caso, ¿no? Porque como es un estudio a profundidad, Así más es. o menos ¿cómo se daría cómo decir, determinar la población muestra? Listen, por favor, eso, la consulta. Bueno, en el caso de las investigaciones cuantitativas, también se utilizan muestreos dirigidos, muestreos por conveniencia, muestreos sujetos tipo y todo esto, ¿no? Pero lo más característico es que se utilice algún modelo que nos permita generar racionalmente un número, ¿no? Y por ejemplo se utiliza esta fórmula para poblaciones finitas, para poblaciones conocidas, ¿no? Que es la muestra es igual al nivel de confianza multiplicado por la probabilidad o proporción a favor, la proporción en contra, la población dividido entre el error o el nivel de significancia elevado al cuadrado multiplicado por la población menos 1, que es el factor de corrección, más la probabilidad a favor por la probabilidad en contra multiplicado por el nivel de confianza elevado al cuadrado cuando son poblaciones finitas. Y cuando son poblaciones infinitas, lo que se sugiere es utilizar un nivel de confianza al cuadrado por la probabilidad a favor por la probabilidad en contra dividido entre un error estándar o una desviación estándar elevado al cuadrado. ¿No? Entonces, esta es una manera clásica de encarar el muestreo en un estudio cuantitativo, ¿no? Y a partir de esto ya podemos sacar un número muestral, ¿no? Y ahí aplicar un muestreo por racimo, un muestreo estratificado, un muestreo sistemático o un muestreo aleatorio, que en sí ya es esto un muestreo aleatorio, ¿no? En cambio, en las investigaciones cualitativas va a depender mucho de la temática y de la realidad en la que estamos inmersos. Entonces, ¿cómo selecciona una muestra en una investigación cualitativa? Primero, establece una determinada realidad particular de un conjunto de sujetos. Es decir, por ejemplo, yo voy a trabajar con los con los ingenieros. A ver, por ahí hay un ingeniero, que en realidad yo me peleo siempre con los ingenieros porque los ingenieros son, perdón la situación, pero son cuadrados. Y no cuadrados en el sentido negativo, sino que ellos ven todo geométricamente, ¿no? Y a partir de eso un poquito vivencian todo su trabajo. Entonces, mi realidad es el trabajo con ingenieros. Entonces, una sociedad de ingenieros en la ciudad de La Paz está compuesto por varios sujetos, ¿no? Además, ni siquiera estamos estableciendo qué tipo de ingenieros, ¿no? No, ingenieros en general. Pero yo quiero trabajar con ingenieros, fíjense, con ingenieros civiles. Y ahí yo tengo ingenieros civiles. Pero yo no quiero trabajar con todos los ingenieros civiles. Yo quiero trabajar los ingenieros civiles que están trabajando en la función pública. Oh, no quiero esto. Quiero trabajar yo
con los ingenieros que están en la función pública. Ahí está. Seguramente será este conjunto de personas. Fíjense cómo ya se me ha reducido. Sí, son ingenieros. Pero son ingenieros civiles, electrónicos, agrónomos, ingenieros comerciales, ingenieros de todo. Y ya viene luego los ingenieros civiles. Pero los ingenieros civiles hay características que ellos tienen, ¿no? Pero ya los ingenieros en función pública ya es una característica muy, muy particular. Entonces ya se reduce. Pero yo puedo seguir acá. Entiendo que un ingeniero en función pública tiene 1 año, tiene 2 años o debe tener 10 años. ¿No? Entonces, ¿cuál de estos sujetos me da mayor información y mejor información? ¿No? ¿El de 1 o el de 10? Ambos. ¿No? Desde una experiencia mínima y de ingreso muy válida, y desde sus 10 años muy válido. Entonces, así es como se va seleccionando una muestra en las investigaciones de tipo cualitativo. O sujetos tipo, ¿no? Entonces ya aquí ya vemos, este tipo me da más información porque tiene características muy particulares. Yo quiero hacer un estudio con niños con síndrome de Down. Entonces ya esto se va a constituir en una realidad muy particular, una realidad muy pequeña y un número manejable, y hasta que uno puede entrar a trabajar con ellos. Espero haber respondido en el tema del muestreo. Y bueno, la otra pregunta que es... Dice, es decir, en este caso solamente se considera, digamos, sus características y no así, digamos, la cantidad. Sí. No, la cantidad no es determinante. En las investigaciones cualitativas la cantidad no es determinante, sino las características de la población. Las características. Ellos pueden ser hasta 1, digamos, ¿no? Por decir. Claro. Por ejemplo... como es el estudio de caso. Eso. Por ejemplo, el estudio biográfico de Simón Bolívar, ¿no? Es una persona que ha querido entender y ver por qué Simón Bolívar, siendo un mestizo, ha luchado y ha trabajado por la liberación de 5 países, y por qué nosotros nos llamamos Bolivia en vez de Bolívar, precisamente porque una persona ha sido el estudio para que podamos hacer un estudio biográfico, ¿no? Y pueden ser 2 o pueden ser 3, no hay un límite, no pueden ser 10 como pueden ser 30, va a determinar las características de la investigación y los sujetos con los que se trabaja. Dice, cuando hablamos de elección de conveniencia, ¿también está relacionado a ello? Sí, no es conveniente al investigador, o sea, a mí me conviene porque este es mi amigo, no es eso, ¿no? Conveniencia se dice porque conviene a la investigación, va por ahí, y el sujeto es conveniente para el trabajo de investigación. Entonces a eso sí se llama por conveniencia. Gracias. Bueno, y el otro que pregunté me parece muy interesante, y esa es una pelea eterna entre los dos enfoques, ¿no? O sea, que el enfoque cuantitativo es mucho más utilizado porque tiene mucho más un criterio de verdad. Aquí el concepto, por eso hemos llevado el tema epistemológico, el criterio de verdad. ¿Cuál nos da la verdad? ¿El enfoque cualitativo o el enfoque cualitativo? El criterio de verdad. ¿Cuándo es verdadero algo? Y en consecuencia decimos cuando no es verdadero, no podemos decir cuando es falso, ¿no? O cuando es mentira, no, decimos no verdad, cuando no es verdadero. Entonces esto es interesante porque ha sido fruto de mucho análisis, lo que ha planteado. Aparentemente parece algo bien sencillo,
¿no? Pero desde este punto de vista del enfoque cuantitativo, tiene el criterio de verdad tiene que ver con, uno, evidencia empírica, ¿no? Evidencia empírica. Si hay evidencia empírica, quiere decir, es decir, si se da en la realidad y nosotros podemos observarlo y palparlo, es una evidencia que genera una verdad, ¿no? Y si esa evidencia empírica es general, es decir, se da a cabo en la China, es general, se da a cabo en la China o en la Rusia o en Kiev, entonces se genera un criterio de verdad. Entonces, desde este punto de vista, la investigación cuantitativa dice, eso es verdadero, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa dice, a ver, no hay una sola verdad, hay verdades, ¿no? Porque lo que puede darse en una situación puede no darse en otra situación, y por tanto se tendría que hablar de una veracidad variada, ¿no? Por eso dicen, es tu verdad, no es mi verdad. Para mí, lo verdadero es que todo investigador debería de generar procesos de construcción, de investigación, que sean útiles. Eso es mi verdad. Pero para otro día no hay necesidad. La verdad es que un investigador debe generar conocimiento y punto. Y los demás hagan lo que tengan que hacer con ese conocimiento. Y ya, ¿no? Entonces tenemos varias verdades desde el enfoque cualitativo, ¿no? Y podemos seguir hablando, ¿no? Ahí Habermas, Gessen, Bunge, varios hacen ese análisis del criterio de verdad, ¿no? Por eso ahora ya no Chiliza, por ejemplo, es un autor que interesantemente posiciona el tema de investigación cualitativa desde un punto de vista epistemológico. Ya no se habla, por ejemplo, de universo, porque ¿qué es la universidad? Universo, es decir, una sola verdad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la universidad es el ente que tiene la verdad. Y ya, bueno, y un autor argentino, Paulo de Soto, si mal no recuerdo, dice, ¿por qué hablar de universidad? ¿Por qué no hablamos de pluriversidad? Porque ya hay diferentes verdades. Entonces ya no debería llamarse universidad, porque la universidad acaso es lo único que detenta la verdad. No, la verdad está en diferentes ámbitos y aspectos. Por tanto, debería haber una pluriversidad. Interesante esa discusión. Bueno, si no hay alguna consulta más, creo que ya me estoy emocionando. Bueno, un gusto. Gracias. No hay de qué, Miriam. Un gusto haber compartido con ustedes. La tarea va a estar cargada. No vamos a hacer trabajo final. Lo que sí vamos a hacer trabajo de la unidad. ¿Cuál va a ser el trabajo de la unidad? Al igual que hemos hecho en la primera, vamos a generar, así, aquí lo pondré, la tareita. Vamos a generar acá un tema de investigación cualitativa. Y de ese tema tenemos que generar un planteamiento del problema. De ese planteamiento del problema tenemos que sacar preguntas. ¿No? Un planteamiento del problema, al igual que en la investigación cuantitativa que hemos hecho, va a dar unas 2-3 preguntas, de ello sacar objetivos, sacar la justificación
la justificación y la viabilidad. Hasta ahí. No vamos a entrar en el elemento metodológico, ¿no? De plantear la muestra, de plantear las herramientas y todo esto, ¿no? Simplemente estas cosas. Tema de investigación, planteamiento del problema, que puede ser una página, página y media, pregunta, los 2 párrafos, objetivos general, que vamos a poner, y es y una justificación. Y bueno, la viabilidad del trabajo de investigación, si no es viable, ¿no? Este es un elemento complementario, la viabilidad, ¿no? Y bueno, esto, como verán, es una construcción teórica, va a ser una construcción de gabinete, ¿no? Y eso va a ser la tarea final. ¿Listo? ¿Alguna consulta? No hay. Bueno, muchas gracias. ¿Hasta cuándo, Lice? Una Esto, pregunta. sí, adelante, adelante. Esto, ¿Hasta cuándo, Lice? ah, ¿Hasta cuándo hace la tarea enviada? bien, entonces el foro y la tarea termina todo, nuestro módulo termina el día domingo. Es decir, hoy día es nuestra sesión presencial, terminamos todo y terminamos el módulo el día domingo a las 11 de la noche, ya se cierra toda la entrega de trabajos, la entrega de tareas. No vamos a dar evaluación, estaba pensando hacer una evaluación teórica, un examencito, pero nos quedaremos con los foros y con las prácticas o con las tareitas enviadas y de ahí ya vamos a ir ponderando, ¿sí? Hasta el domingo todo. Mañana va a estar abierta la tarea complementaria, es decir, un espacio en el que puedan subir los que no han entregado alguna tarea, ¿no? Ahí va a haber, se va a llamar ese espacio tareas pendientes. Entonces, por favor, ahí suban los que no han podido entregar alguna tarea. Que no sea las 3, las 4 tareas, no, la cuarta tarea está en su espacio, la tercera es hoy día o mañana hasta las 11. Un gusto, muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Lice, muchísimas gracias por sus clases muy, muy buenas. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Muy amable, Carlos. Sí, gracias, Lice. Hasta luego, hasta luego. Buenas. Gracias. Gracias, hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.